Venezuela Digital Noticias. Hola a todos y bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos sumergimos de lleno en las noticias que están dando forma a Venezuela. Tenemos un panorama bastante complejo, ¿no? Desde tensiones internas hasta movimientos en el escenario internacional. Exactamente. Y empecemos hablando del elefante en la habitación. La demostración de fuerza militar de Maduro, escudo bolivariano 2025. 150.000 soldados en ejercicios militares. Una cifra considerable, sin duda. ¿A qué crees que se debe esta demostración de fuerza justo ahora? ¿Es solo una coincidencia? Bueno, yo creo que hay varios factores en juego. Por un lado, Maduro enfrenta presiones internas muy fuertes. Claro, la oposición, la economía en crisis. Exacto. El descontento social también es un factor importante. Necesita proyectar una imagen de fuerza de control. Para disuadir cualquier intento de desestabilización. Exactamente. Es una forma de decir, aquí estoy yo, al mando. Pero no creo que sea solo para consumo interno. Claro, recordemos las tensiones en la frontera con Colombia. Y la presión internacional por la situación política. Este despliegue también envió un mensaje a la comunidad internacional, especialmente a Estados Unidos. Que ha criticado duramente a Maduro y ha impuesto sanciones. Correcto. Es una forma de decir, no nos vamos a dejar intimidar. Y hablando de la comunidad internacional, me llama la atención la posición del Parlamento Europeo. Condenan las acciones de Maduro, pero no reconocen completamente a Edmundo González como presidente electo. Sí, es una posición un tanto ambigua. ¿A qué crees que se debe? Bueno, la Unión Europea está en una posición difícil. Por un lado, están preocupados por la situación en Venezuela, por la falta de democracia, la violación de derechos humanos. Pero por otro lado, Por otro lado, tienen sus propios intereses en juego. No quieren romper relaciones con Venezuela y buscan mantener un diálogo. un diálogo que les permita influir en la situación. Exacto. Es un juego diplomático delicado. ¿Y qué significa esto para la oposición? ¿Se sienten respaldados por la comunidad internacional? Es una buena pregunta. La verdad es que la falta de un apoyo más contundente por parte de la UE deja a la oposición en una posición vulnerable. Necesitan ese respaldo para presionar a Maduro, para avanzar hacia una transición democrática. Pero parece que ese respaldo no llega, o al menos no con la fuerza que ellos desearían. Así es. Y esto nos lleva a otro tema interesante. ¿A cuál te refieres? A la venta de la marca de ron Cacique a Verdinet España. Ah, sí. Te apetece un roncito para celebrar. Ajá, no estaría mal. Pero hablando en serio, ¿crees que esto es simplemente una transacción comercial o podría tener un impacto más amplio en la economía venezolana? Es una pregunta interesante. A simple vista, parece un negocio más. Pero la llegada de una empresa como Verdinet, con su experiencia y su alcance internacional, ¿Podría ser un soplo de aire fresco para la economía venezolana? una inyección de capital, un impulso para la producción. Y no solo eso. Verdinet planea invertir en la marca, en mejorar la calidad del producto, en su distribución internacional. Así que podríamos ver a Cacique compitiendo con los mejores rones del mundo. Exactamente. Si Verdinet logra posicionar a Cacique como un marca premium a nivel global, los beneficios para Venezuela podrían ser muy significativos. Claro, hay que ser prudentes, ver cómo se desarrolla todo. Pero sin duda, es una noticia que genera expectativas. Totalmente de acuerdo. Y ya que hablamos de expectativas, no podemos dejar de mencionar a María Corina Machado, una figura clave de la oposición. Su reciente detención y liberación han generado mucha atención. Sí, es un caso que ha causado mucha indignación. ¿Qué nos dice este incidente sobre el estado de la disidencia política en Venezuela? Bueno, a pesar de que su detención fue breve, envía un mensaje bastante claro, ¿Cuál sería ese mensaje? que el gobierno de Maduro no tolera la crítica y que está dispuesto a usar la fuerza para silenciarla. A pesar de las denuncias de organizaciones internacionales de derechos humanos. Exacto. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo crees que afectará este incidente a la imagen de Venezuela en el exterior? No creo que le haga ningún favor. La comunidad internacional ya percibe a Venezuela como un país con un gobierno autoritario. Que no respeta los derechos humanos, ni el Estado de Derecho. Exacto. Este tipo de acciones solo refuerzan esa imagen negativa. Dificulta la posibilidad de un diálogo constructivo con la comunidad internacional. Y aleja la posibilidad de una solución pacífica a la crisis. Totalmente de acuerdo. Bueno, cambiemos de tema por un momento. Hablemos de algo más ligero. ¿Qué te parece si nos vamos al mundo del deporte? Me parece perfecto. Alejandro Valverde, leyenda del ciclismo español, ha sido nombrado seleccionador nacional. ¿Crees que puede llevar al equipo a nuevas glorias? Es un reto enorme, sin duda. Valverde tiene un palmarés impresionante como ciclista, pero ser seleccionador es otra cosa. Requiere liderazgo, estrategia. Y capacidad para gestionar un equipo. Es un cambio radical. Pasar de ser un campeón individual a guiar a un grupo de ciclistas de élite. Exactamente.
Su experiencia le da una ventaja, claro, pero también tendrá que adaptarse a las exigencias de este nuevo rol. La presión es enorme, las expectativas son altas. Veremos si puede replicar su éxito como ciclista en el banquillo. Y hablando de retos, la situación de los trabajadores de la salud en Zamora es un reflejo de las dificultades que enfrenta el sistema de salud español. Están amenazando con una huelga si no se renueva el acuerdo con USACE. Sí, es un tema preocupante. El MUFAS es un sistema de salud para funcionarios que les permite acceder a una atención médica privada. Y la posible eliminación de este sistema ha generado mucha preocupación entre los trabajadores. Claro, temen un colapso del sistema público si se les obliga a depender solo de él. Es un tema complejo. Por un lado, los trabajadores reclaman un derecho adquirido. Y temen por la calidad de la atención médica. Por otro lado, el gobierno debe administrar los recursos de manera eficiente y garantizar la sostenibilidad del sistema de salud en su conjunto. La clave está en encontrar un equilibrio que satisfaga las necesidades de los trabajadores sin poner en riesgo la viabilidad del sistema de salud. El diálogo y la negociación serán fundamentales para llegar a una solución que beneficie a todos. Sin duda. Y ahora, ampliando nuestra perspectiva, la guerra en Ucrania sigue siendo un tema central en el panorama global. Zelensky ha rechazado las condiciones de paz de Putin, considerándolas legalmente imposibles. La postura de Zelensky es firme. No está dispuesto a ceder territorio ucraniano a cambio de la paz. Y esto nos deja en un punto muerto. Con pocas opciones para una salida negociada al conflicto. Así es. Las consecuencias de esta guerra son devastadoras para Ucrania, pero también tienen un impacto global. La economía mundial se resiente, la seguridad energética está en riesgo. Y la tensión entre Rusia y Occidente se ha intensificado. Es una situación compleja y volátil, con un alto costo humano y económico, La comunidad internacional debe seguir buscando vías para el diálogo y la diplomacia. con el objetivo de alcanzar una paz justa y duradera. Exacto. Y para terminar esta primera parte de nuestro recorrido informativo, un vistazo a algunas noticias breves de interés. Sting ha cancelado varios conciertos por problemas de salud. Una lástima para sus fans. En Bogotá, se están implementando medidas de racionamiento de agua debido a la sequía. Una situación preocupante. Y en Colombia se han registrado algunos temblores en los últimos días. Esperemos que no haya mayores consecuencias. Son recordatorios de que, aunque nos enfoquemos en Venezuela, el mundo está lleno de acontecimientos y que todo está interconectado. Totalmente de acuerdo. Y volviendo a Venezuela, me parece que la estrategia de Maduro con estos ejercicios militares da para analizarlo un poco más a fondo. Sí, a veces las apariencias engañan. ¿Qué hay tras de esa demostración de fuerza? Podríamos interpretarlo incluso como una señal de debilidad. ¿Cómo? Explícame eso. Cuando un líder se siente vulnerable, cuando siente que su poder se tambalea, recurre a este tipo de exhibiciones. Para proyectar una imagen de control. Exactamente. Es una forma de decir, yo sigo al mando, no se equivoquen. ¿Crees que Maduro se siente realmente amenazado? Sin duda, las presiones son enormes. La oposición está ganando terreno, la economía está en crisis, el descontento social va en aumento. Un clima de inestabilidad que lo obliga a reaccionar. Exacto. Y estos ejercicios militares son una forma de enviar un mensaje disuasorio, tanto a nivel interno como externo. A nivel interno, busca intimidar a sus opositores, mostrar que tiene el control de las Fuerzas Armadas. Y a nivel externo, A nivel externo, intenta disuadir a la comunidad internacional, especialmente a Estados Unidos, de intervenir en los asuntos de Venezuela. es una jugada arriesgada. Podría aumentar las tensiones con países como Colombia o Estados Unidos. Sin duda, es un arma de doble filo. Y esto nos lleva de nuevo a la cautelosa postura de la Unión Europea. Se encuentran en una posición difícil. ¿Por qué lo dices? Quieren condenar las acciones de Maduro, mostrar su apoyo a la democracia y los derechos humanos, pero al mismo tiempo no quieren perder toda influencia en Venezuela. Es un equilibrio complicado. Defender los principios democráticos sin cerrar la puerta al diálogo. Exactamente. Y también hay que considerar los intereses económicos y estratégicos de la Unión Europea en la región. Hablemos ahora de la adquisición de cacique por parte de Bardinet. Es un tema que me intriga, la verdad. Sí, es una noticia que ha generado mucha expectativa y con razón. Podría ser un punto de inflexión para la economía venezolana. ¿Crees que una empresa extranjera puede tener éxito en un entorno tan complejo como el venezolano? Bueno, Bardinet tiene experiencia en mercados emergentes y parece dispuesta a asumir el riesgo. Pero el éxito dependerá de muchos factores. Como la estabilidad política, la seguridad jurídica, la confianza de los consumidores. Exactamente. Y también hay que tener en cuenta la reacción del público.
¿Cómo se percibe la llegada de una empresa extranjera a una marca tan emblemática como Cacique? Es una buena pregunta. Hay opiniones divididas, ¿no? Sí, algunos lo ven como una oportunidad para la recuperación económica, para la creación de empleo, otros lo ven como una pérdida de soberanía, una amenaza para la identidad nacional. Es un tema sensible que despierta pasiones. Veremos cómo se desarrolla todo. Pasemos ahora a un tema que nos preocupa a todos, la situación de María Corina Machado. Su detención, aunque breve, ha generado mucha indignación, mucha preocupación. Es un síntoma claro de la deriva autoritaria del régimen de Maduro. No tolera la disidencia y recurre a la represión para silenciar a sus críticos. ¿Crees que este incidente tendrá consecuencias para el gobierno de Maduro? A nivel internacional, sin duda, las condenas han sido unánimes, la presión sobre el régimen aumenta. A nivel interno es difícil de predecir. ¿Podría generar más rechazo al gobierno? ¿O, por el contrario, fortalecer el discurso de Maduro de que es víctima de una conspiración internacional? Es una posibilidad. Hablemos ahora de un tema que nos apasiona a muchos, el ciclismo. Alejandro Valverde, un grande de este deporte, ahora como seleccionador nacional. Es un reto enorme, sin duda, pero nadie duda de su capacidad, de su experiencia. Valverde conoce el ciclismo desde dentro, ha competido al más alto nivel, sabe lo que se necesita para ganar. ¿Crees que su estilo como ciclista se reflejará en su forma de dirigir al equipo? Es probable. Valverde era un corredor agresivo, con mucha garra, mucha determinación. Es posible que busque transmitir esa misma mentalidad a sus ciclistas. Sería emocionante ver al equipo español bajo su liderazgo. Seguro que nos dará muchas alegrías. Esperemos que sí. Y hablando de retos, la situación de los trabajadores de la salud en Zamora nos recuerda la importancia de un sistema de salud sólido, accesible para todos. La posible eliminación del Mufase ha generado mucha incertidumbre, mucha preocupación entre los funcionarios. Es comprensible. El Mufase les garantiza una atención médica de calidad y temen que el sistema público no pueda absorber la demanda si se elimina este sistema. Es un tema complejo que requiere un análisis cuidadoso, un diálogo entre las partes implicadas. La salud es un derecho fundamental y es crucial encontrar soluciones que garanticen el acceso a una atención médica digna para todos los ciudadanos. Totalmente de acuerdo. La guerra en Ucrania sigue siendo el tema que domina la agenda internacional. El rechazo de Zelensky a las condiciones de paz de Putin nos deja en un callejón sin salida. La determinación de Zelensky es admirable, pero la realidad es que Ucrania se enfrenta a un enemigo muy poderoso. Sin el apoyo de la comunidad internacional, sus posibilidades de resistir son limitadas. ¿Qué opciones tiene la comunidad internacional? Más sanciones. Intervención militar. Las opciones son difíciles y todas conllevan riesgos. Las sanciones pueden afectar a la economía rusa, pero también tienen un impacto negativo en la economía global. La intervención militar es una opción que nadie quiere contemplar, pero el riesgo de una escalada del conflicto está ahí. Es una situación desgarradora que nos recuerda la fragilidad de la paz, la necesidad de encontrar soluciones pacíficas a los conflictos. Así es. Y para terminar esta segunda parte de nuestro recorrido informativo, un repaso a algunas noticias que nos han llamado la atención. Sting ha cancelado conciertos por problemas de salud, lo que nos recuerda que la salud es lo más importante. Sin duda. A veces nos olvidamos de lo importante que es cuidarnos hasta que la salud nos da un aviso. En Bogotá, el racionamiento de agua nos alerta sobre la necesidad de un uso responsable de los recursos naturales. Es un llamado a la conciencia. El agua es un recurso vital y debemos protegerla. Y en Colombia, los recientes temblores nos recuerdan que vivimos en un planeta en constante cambio y que debemos estar preparados para afrontar los desafíos que la naturaleza nos presenta. Es importante estar informados, preparados y sobre todo ser conscientes de nuestra responsabilidad con el planeta. La verdad es que sí, situación en Venezuela y en el mundo en general nos lleva a reflexionar sobre la importancia de estar informados. Sin duda. Y no solo informados, sino también ser críticos con la información que recibimos. Vivimos en un mundo saturado de información, de noticias, de opiniones. A veces es difícil distinguir lo verdadero de lo falso. Es fundamental desarrollar nuestro propio criterio, nuestra capacidad de análisis. Contrastar fuentes, buscar diferentes perspectivas, no dejarnos llevar por la primera noticia que leemos o escuchamos. Y no solo eso. También es importante entender cómo los eventos, aunque parezcan lejanos, están interconectados. La guerra en Ucrania, la crisis económica, la inestabilidad política. Todo tiene un impacto global al final. Lo que sucede en un lugar puede tener repercusiones en el otro lado del mundo. Por eso es tan importante tener una visión global, ¿no? Comprender las causas y las consecuencias de los eventos que nos rodean. Exacto. Y ser conscientes de que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, también tienen un impacto. Hablando de impacto, recordemos la situación en Bogotá.
El racionamiento de agua es una señal de alarma sobre la importancia de cuidar nuestros recursos naturales. Es un llamado a la acción para todos. El agua es un recurso vital y no podemos darla por sentada. Debemos ser conscientes de nuestro consumo, de cómo nuestras acciones afectan al medio ambiente. Adoptar hábitos más responsables, más sostenibles. Y hablando de cosas positivas, no olvidemos los premios de El Tenerife, un evento que celebra la música, el talento latino. Ah, sí, un poco de música siempre viene bien. ¿A quién te gustaría ver en el escenario? Uy, hay tantos artistas talentosos. Me encantaría ver a algunos de los grandes, por supuesto. Pero también me gusta descubrir nuevos talentos, nuevas propuestas. Seguro que será una noche llena de ritmo y emoción. Y con esta nota positiva, llegamos al final de nuestro recorrido por las noticias que marcan la actualidad. Esperamos que este viaje te haya resultado interesante, informativo. Y sobre todo que te motive a seguir explorando, a seguir cuestionando, a seguir buscando respuestas. Porque el mundo es un lugar complejo, fascinante. Y comprenderlo es el primer paso para cambiarlo. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima. Venezuela Digital Noticias.